Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando sea que nos están escuchando. Estamos aquí en la bóveda con Ramiro y Mono y hoy día vamos a hablar de Severance. meternos así como en el rollo filosófico al todo y darle tanta vuelta a la mierda porque, puta, me acuerdo que a un amigo el weón se la recomendé y fue como... Ya. Le dije así como, creo que es la mejor mierda que he visto así como en el último tiempo. O sea, para mí eso es la wea, es muy buena. Sí, es buena. Es muy única en el sentido de que siento que te muestra una realidad en la que los protagonistas son adultos, pero en realidad tienen conciencia muy pura. Claro. Porque son mentes muy jóvenes, son conciencias que no saben de dónde vienen, no saben nada al principio. Igual es interesante esa wea porque creo que no es como una decisión al azar que sea así, porque uno lo que busca así como, o sea, me imagino estos weones cuando escriben estos guiones, cuando escriben este tipo de historia, igual como que buscan que el espectador genere empatía, ¿cachai? Con sus personajes, pues, bueno. Y justamente los Inis son como personajes de simpatía porque son prácticamente que, bueno, lo vamos a hablar en algún momento más adelante, son niños, ¿cachai? Cierto. Entonces esa decisión la encuentro sabia. En el sentido de que es obvio que va a funcionar la wea. Así como es difícil que tú no generes empatía como con una persona de ese tipo, weón. Exacto. Porque, weón, es como puta, pobrecito, weón. Están pasando por una wea terrible del pico, ¿cachai? Sobre todo por cómo empieza la serie, porque empieza con Heli, que no sabe nada, no sabe ni su nombre, no sabe dónde está y poco a poco en el diálogo inicial que tiene con Mark, como que va teniendo pistas de lo que va a ser su vida, pero posteriormente, cuando se le explica el por qué está ahí ella, ella desde un primer momento toma una posición muy radical en cuanto a que ella no quiere estar ahí. Claro. Se siente forzada. Y ya sabemos hasta qué extremo llega Heli para querer salir de ese lugar, pues. Sí, mira, yo creo que es bacán que hayáis planteado esa weá porque, claro, yo te hablaba en un principio como de la empatía, pero también es interesante porque ya estos weones estar en esa situación de manera forzosa, po, weón. Sí, ¿cachai? O sea, es palollo, si la weá así en términos, el Ini está en una posición brutalmente forzosa, ¿cachai? En donde, claro, va a tener que empezar y vamos a entender a través del transcurso de la serie o de su lore, por así decirlo, ¿cachai? De que, claro, existe una manera de justificar también esa existencia para ellos, ¿cachai? Pero en la práctica, los weones están viviendo una weá que si te pasara a ti o te pasara a mí, sería pastigo, po, weón. Sí, ¿Cachai, weón? Yo me mato, po, weón. que sabiendo que tú eres ¿qué son los Ini? En el fondo son un pedazo de conciencia que es extraída de una persona que va a un trabajo y este pedazo de conciencia en el fondo es el que tiene que trabajar por ti y tú cuando vuelves a tu casa ya no tienes ninguna memoria de lo que hiciste durante el día, durante el trabajo. Entonces estamos en presencia de una conciencia que en primer lugar no es, o sea, no tiene, digamos, no tiene ningún sentido de pertenencia porque no tiene familia, no tiene ninguna memoria. Entonces, y además es una mente que está muy susceptible a cualquier tipo de mensaje que se le pueda enviar. Y ahí la empresa Lumon creo que es muy, muy inteligente a la hora de meterle esta doctrina, claro, que va por detrás. Y además la misma empresa Lumon también genera este sentido de miedo al otro, porque los quieren básicamente como si estuvieran en islas, que claro, ningún departamento. Sí, pues después descubrimos a lo largo que avanza la serie que hay otros departamentos. Igual es interesante lo que tocaste ahí, como, sorry por interrumpirte, pero sí, como esa fragmentación colectiva es propio del sistema autoritario. Pero es interesante lo que decís tú, porque Lumon, si bien obviamente es autoritario como en todo lo que podráis hacer como analizar de lo que es el autoritarismo,
es un autoritarismo que parece ser teológico y no político. Cierto. Y eso es interesante. Sí, De hecho, sí. como que... spoiler, de eso vamos a hablar. Porque hay una estructura que... y que lo hablábamos delante antes de ponernos a grabar, que era... Bueno, estos seres humanos... ¿qué son? Bueno, es una buena pregunta. ¿Se podrían considerar seres humanos como tal? Es una muy buena pregunta. O sea, porque estábamos hablando Sí. básicamente de que espiritualmente, por ejemplo, en sentido teológico, habrían dos espíritus en uno. Claro. Y Porque yo creo no que- son la misma persona, evidentemente. A pesar de que comparten ciertos rasgos. Sí. Bueno, Mark es... Y afuera es otro Mark tipo. Scout, sí. Sí, Scout de otro Claro, tipo. Y son tiene muy motivaciones distintas, ¿cachai? Sí. Tiene un sentido muy... de que hay una meta final. O sea, con el desarrollo de la serie, ambos plantean una meta final. ¿Cachai? Después tú entiendes igual por qué Mark Scout hace lo que hace. Sí, no, evidente. De hecho, Claro. al poquito del desarrollo de la serie, cuando caché que el loco está deprimido, ¿cachai? Y toda la Sí. weá. O sea, como que... Y creo que yo mismo o cualquiera debe haberlo vivido alguna vez. Pues bueno, ¿a quién le gusta trabajar, weón? Sí. O sea, igual si yo pudiera así como llegar a la pega, marcar en la weá y de repente pestañear y salir, sería la zorra, que me Sería pagaran un por sueño. eso. Sí, pues, Sí. sería como una... Claro, pero ¿eso a qué costo, Sí, weón? no te ¿Cachai? detiene a pensar en las implicaciones que tiene una decisión así. Sí, y creo que los costos son éticos y morales, porque de hecho creo que en la primera temporada le dan muchas vueltas a esa weá de que cuando en las conversaciones, como en las cenas familiares de los autis, ¿cachai? Como que se habla mucho sobre esta implicación moral del severance, ¿cachai? Sí, En las personas, Claro. por qué lo hacen, por qué no deberían hacerlo. claro. Y hay mucha controversia en la sociedad Claro, afuera respecto respecto a... al tema de la separación. Porque no sé, severance es como... En inglés es eso, separación. Sí. Y el separar tu conciencia de trabajo de tu conciencia de vida, digamos, familiar o fuera del trabajo, igual te genera que la persona que está dentro de tu lugar de trabajo y la persona que tú eres o que tú crees que eres, igual terminan siendo muy diferentes. Lo vimos en el caso de Mark, Sí. lo vimos en el caso de Dylan, incluso con Heli. También es muy impactante porque después nos enteramos de que Heli R en la vida real es literalmente hija de el creador del fundador del humor. No sé si hija es... o No, nieta. no, es como nieta, Es- parece. creo que nieta, sí, creo que como nieta. nieta. De Keir Egan. Sí. Entonces, el hecho de que te presenten primero a los Innis y después te muestren a sus versiones Exteriores. exteriores también es muy interesante porque un personaje que pensaste que ya conocías termina siendo igual muy diferente afuera del lugar de trabajo. Sí, es interesante. Porque, claro, si nosotros no lo había pensado desde un principio, ¿cachai? Esa es la idea de hacerse la pregunta un poco. ¿Son seres humanos o no son seres humanos? ¿O hay dos espíritus? ¿O hay por lo menos dos personalidades distintas dentro de estos cuerpos? Y evidentemente es así. Porque de hecho, quizá en el caso de Mark no es tan explícito, pero en el caso de Heli es demasiado explícito. Sí. Dentro Sí. es totalmente antisistema, ¿cachai? Y afuera es la personificación del sistema, pues bueno. Claro. Entonces es evidente que no son la misma persona. La Heli, la Ini, es como que tiene un quehacer muy empático, es muy buena, es muy compañera, sabe que está en una situación terrible, pero aún así apaña a los otros. De hecho apaña a Mark en una wea cuando hay un enredo incluso amoroso. Porque Cierto. Mark Sí. es que tiene que buscar a Gemma, ¿cachai? A su Que esposa. afuera, a su esposa, ¿cachai? En Que el mundo de afuera. en el mundo de afuera, ¿cachai? La loca igual lo apaña, ¿cachai? Entonces la loca es muy empática, es muy real, es muy humana Sí. y a la vez porta como ese espíritu revolucionario es como la que pone siempre la chispita, pues hay que hacerlo, ¿cachai? Sí. Hay que ir hacia Sí. adelante, no hay que quedarse atrás, no hay que detenerse. Pero afuera es la encarnación del poder autoritario, weón, Sí. de toda la weá. Entonces, yo creo que esa pregunta la responde la misma serie. Evidentemente estamos hablando de personas distintas. Exacto. No sé si en el sentido espiritual, no sé si en el sentido
biológico personal, ¿cachai? O de conciencia, pero evidentemente estamos hablando de que son personajes, al menos establecidos en la serie, como personajes distintos, no son la misma persona. Correcto. Bueno, y el final de la segunda temporada ultra confirma. Wow. Sí, sí, al final. Lo impactante es que, a pesar de ser dos conciencias diferentes, comparten el mismo cuerpo, que es algo muy... O sea, si tú te quedas dentro del trabajo, al final tú terminas siendo solo esa conciencia, ¿no? Claro. Es lo que termina pasando al final de la segunda temporada, cuando Mark elige quedarse con Helly y bueno, ese final con la música de fondo, las luces rojas, me acuerdo que todo se pone en rojo, en señal de emergencia. Claro. Da una sensación de peligro, de alerta para lo que va a ser la tercera temporada, que va a ser la última. Sí. Y yo creo que todos quedamos muy expectantes, muy enganchados. Aparte, ¿cuál es el tema que suena al final? No me acuerdo. No me acuerdo pero exactamente cuál es buena, sí. Sí, bueno. Sí. Es interesante esa wea porque, claro, como que ese final te confirma esa teoría de que, claro, estamos ante dos personas distintas, ¿cachai? Pero también hay una decisión que encuentro muy bacán porque, no sé, Mark es muy empático, trabaja porque en el fondo empieza a entender a su Auti, sabe que su Auti tiene un motivo del por cual él está ahí en Lumon, ¿cachai? Está separado ahí, ¿cachai? Y actúa constantemente con ese fin, pero hay un momento en el que decide su bienestar personal. Exacto. El Ini es el que toma la decisión. De la autonomía, de la libertad. Claro. Aunque esa libertad signifique quedarse ahí dentro. Claro, sí. Y creo que es la primera vez que un Ini toma una decisión de ese tipo. Debe serlo. Debe ser. O sea, igual como lo que hablábamos de antes, yo creo que es difícil que en una tercera temporada logren explicar de manera tan brutal todo lo que hay detrás del Lumon, del Severance, de los personajes. Incluso, por ejemplo, yo quedé muy metido con este personaje de Irving, sí. Como que su Auti tiene como... No, el Auti de Burt. Sí, ya. Como que el loco al parecer tiene como una historia brígida detrás. Sí, o sea, nos contaba un poco del trabajo que él tenía. Claro. Y que, es si como no un matón, sí, era el que lo llevaba al matadero, básicamente. A la gente. Sí. El brazo ejecutor de la inteligencia. Exacto. Del humo. Pero igual. Bueno, se explica un poco con la decisión que toma Mark Scout, que es como, ya tengo un trauma, tengo un drama, por ende, como que yo entiendo que él le quiere dar cierta libertad a una parte de él que pueda llegar a ser feliz. Como que así parte la wea, porque no sabemos qué gema... En todo caso. No sabe, al principio no se sabe esa wea. Sí, pues no teníamos... Bueno, idea. Se sabe rápido, tampoco es un gran spoiler. Claro, sí. Pero... Sí. Entonces, ya, está esa motivación, ¿cachai? O sea, Mark Scout... inicia ese procedimiento entendiendo de que en el fondo busca que una parte de él esté tranquila y se pueda deshacer de ese dolor de haber perdido como el amor de su vida. Un poco después cuando explican también el lore de ese amorío, igual es brígido, porque no era tan ideal como uno se lo imagina, ¿sabes? No, para nada. Sí. Pero claro, pues como que en el caso del Burke, que no tiene nombre afuera, porque lo buscamos ahora y no sé, a lo mejor igual lo pusimos en ChatGPT, weón, así como que igual puede que tenga nombre, si esa weá se equivoca, pero como quizás tenga el mismo nombre. Sí, no puede que tenga el mismo nombre, pero también parece tener una motivación que finalmente es un asesino. Sí, o sea, es alguien, es el brazo ejecutor de un sistema. Sí, y es impactante porque adentro, cuando conocemos a su versión Ini, tú no te esperas que eso sea el trabajo de Burt. No, para nada. Que adentro es como un viejo tierno. Sí, pues, sí. Te da una sensación completamente de un abuelito. Diferente. Igual es interesante eso, que como juegan con estos personajes, porque socialmente nosotros sobre la tercera edad tenemos siempre el mismo prejuicio, que creer que es un abuelito, hay que respetarlo, hay que quererlo. Sí. Y tú no sabes, el loco en volá, en la realidad fue un fue un bastardo. Un bastardo culiado, así un violador de derecho más, casi es palollo. Entonces, es bacán como la serie logra meter esos debates que, ojo, no son debates tan profundos, pero son debates como
éticos, morales, vitales, porque siempre están ahí, pues, weón, ¿cachai? O sea, siempre uno llega a pensarlo cuando se muere un weón, así como, oye, si era tan bueno, ¿por qué se murió, cachai? O, puta, weón, todos los buenos son buenos cuando se mueren, cachai. Entonces, como que estos buenos, al estar separados, al estar como en el Severance, claro, pues, bueno, los de adentro son puros, son niños, son inocentes, son infantiles, son inocentes, pero afuera son seres humanos que han tomado decisiones y no necesariamente han tomado buenas decisiones. De verdad. Excepto de que hay personas que son parte de este mundo que no están separados. Sí, cierto. Y eso lo descubrimos después. Lo descubrimos después, en donde sí hay personajes que se entiende que están motivados por una suerte de ética, de una suerte de moral pro Lumon. Claro. Pero que también han vivido todo este proceso de enajenación ideológica desde chicos, ¿cachai? Toda la... Por ejemplo, la Miss Selvig da la sensación de que fue igual que Miss Juan, creo que es. La de la segunda temporada. Sí, la niña. Es una niña, ella probablemente fue también la china culia. Al principio como que uno la odia mucho y después te causa empatía, weón. Sí. Pero digamos el ciclo se repite y Lumon al final la pregunta es ¿qué cresta es Lumon? Porque imagínate, tiene hasta niños trabajando ahí. Pero son como pasantías. Claro, son pasantías. No, o sea, igual hay como una trampa. Sí. Y vemos muchas cosas de las cuales aún no tenemos respuesta. O sea, que son esas cabras que aparecían. El sentido igual que lo hablábamos, ¿cachai? Esta weá ritualística. Cierto. Porque parecen sacrificar una cabra cuando termina un proyecto, ¿cierto? Porque sí. Cuando va a terminar el proyecto. Hay muchos rituales. O sea, hay rituales de por medio, ¿cachai? Muchos. El tema de la fiesta de waffles, por ejemplo, bueno, de Dylan. Con esa danza. Sí. O sea, eso parece más bien un ritual de iniciación en una secta, más que una premiación a un trabajador por haber hecho un avance en su pega, digamos. Efectivamente, yo creo que, y qué bueno que dimos ese paso de entrar al tema, porque es el tema del que queríamos hablar, que estamos hablando de, y que te lo había dicho yo delante, que en mi postura evidentemente igual puede ser rebatible, de que lo que vemos en este universo de Severance es más bien un autoritarismo de corte teológico que de corte político en ese sentido. Sí. Entendemos que ya Lumon es una gran corporación que probablemente trasciende fronteras, que es, no sé, es como la materialización de la corporación multinacional, neoliberal, capitalista, todo lo que detestamos, ¿cachai? Así que habitualmente como ciudadanos comunes y corrientes, ¿cachai? Pero aún así, esa estructura que está constituida y que son los pilares de la existencia de Lumon, que son sus propios empleados, que parecen estar desde niños, hoy se me fue la palabra, pero que viven bajo una constante manipulación, que están enajenados desde niños, están enajenados, ese era el concepto. Claro. Y estos otros seres que también son niños, ¿cachai? O podrían llegar a serlo, que son estos Inis, que también están obviamente enajenados porque lo único que conocen es esa realidad, por tanto no tienen acceso a otra. Están ahí como muy... Podría hacer esta analogía al mito de la caverna también, ¿cachai? Sí, como muy platónica la weá, así como que viven en esa lógica. Claro. Intentan despertar, es lo único que conocen. Algo más... No hay diferencia. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Lumon para mantener el control? Más que la coacción política de la autoridad sobre ellos, hay una coacción religiosa. Hay un discurso constituido sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Hay figuras mesiánicas como la de Kierkegaard. Hay un texto sagrado. Hay un texto sagrado, ¿cachai? Hay toda una serie de rituales, una iconografía, ¿cachai? Sí. Que de hecho el estilo es muy católico. Sí, sí, tiene mucho de eso, o sea, no estrictamente así como, oye, no es que vaya ahí a San Pedro en el Vaticano y vaya a ver el mismo tipo de imágenes, pero está muy direccionado a eso, ¿cachai? A generar cierta reacción en el público creyente que aumente la devoción sobre su propio sistema, ¿cachai? Entonces, de hecho, yo creo que, por ejemplo, se da mucho que dentro de cuando están en el trabajo, cuando están los Inis, parecen no haber autoridades policíacas,
No hay guardias, excepto el de la entrada, ¿cachai? Pero después cuando están abajo están prácticamente solos. Sí. Y de hecho, incluso existe cierta libertad de movimiento, uno podría considerarla. Sí. Sí, pues en algunos capítulos vemos a los personajes transitando libremente por algunos pasillos. Hay capítulos enteros donde no trabajan. Sí. Entonces, claro, ahí me llamaba la atención de, ok, si están haciendo esto, ¿qué es lo que se hace en Lumon? ¿Cómo se sostiene Lumon? Claro. Las únicas figuras de autoridad que vemos son el señor Milchik y Miss Coven, o Miss Selvig, dependiendo de si está afuera de si está adentro o afuera. Y bueno, al principio de la serie teníamos a este que era como una especie de matón y que finalmente termina siendo asesinado por nuestra... No me acuerdo el nombre del personaje que ayuda a Mark Scout a comenzar con el proceso de la... Ya, no me acuerdo tampoco. Sí. Ya, vale. Ella se entiende que es como una personaje en contra de la weá. Sí. Debe tener Que su también motivo. incluso conoció a Piri, que Sí. creo que era el amigo. Sí, de hecho, ella le hace el Sí. procedimiento de reintegración, no me acuerdo cómo se llama específicamente en la serie, pero Sí. claro, se lo hace a Piri, que es el primer personaje que logra escapar de la wea. Exacto. Y que finalmente sabemos que muere. Sí, po. Sí, y... Claro, y ella es... de verdad, qué cuático. Y ella asesina a este tipo. Sí. A este... Sí, él es como una suerte de figura como podríamos decir, como el brazo armado de Lumon. Claro. Junto con el Burg Out. Cierto. Sí. Pero que cumplen funciones distintas también, porque el Burg purga. Claro. Este weón parece más bien ser una autoridad que no está solamente sobre Pero los es como una Inis. policía, yo Es diría. como una suerte de policía Sí. interna. Así como... Porque cuando iban a lugares que ellos no tenían permitido, aparecía él aparece el al weón. instante. Sí. Sí, tiene un aspecto muy de Paco, weón. Claro. Muy de policía. Sí. Es probable que, claro, podamos ver así como resabios de las instituciones modernas políticas, pero aún así sigo creyendo que es un sistema de carácter teológico. Sí, O sea, totalmente. pero igual por otro lado, igual vivimos nosotros en una sociedad o en un momento histórico en donde, claro, los relatos religiosos, por lo menos para nosotros que habitamos Occidente o Chile en este contexto específico, no tienen tanto peso como los podrían tener en otras sociedades, ¿cachai? Cierto. Pero evidentemente, como estamos hablando en un contexto totalmente... O sea, estos tipos no tienen un bagaje cultural, evidentemente los Inis no conocen más que la cultura interna del trabajo. Claro. Y lo que le entregó Lumon, por lo tanto, se entiende que la mejor forma de dominarlo, en vez de entregarle una existencia racional, sea justamente volver otra vez a lo que en los inicios, los albores de la humanidad fue lo que generó el control social, que fue la religión. Pues si las primeras autoridades políticas, las primeras autoridades de control social a nivel civilizatorio nosotros la vimos con la religión. O sea, la primera ética, la primera moral sobre lo que está bien y lo que está mal te lo da la religión. La religión, sí. No el sistema político. Por eso este bombardeo sistemático de Lumon con la figura de Keir Egan es tan evidente a lo largo de la serie, y a nosotros nos muestran muchos de los simbolismos que tienen, algunos de los rituales que hay también, y lo que más me llama a mí la atención es que por ejemplo en el episodio de la fiesta de waffles, cuando está Dylan ahí, todos los eran bailarines los que habían ahí, representaban, me parece, como cierto arquetipo, así como lo masculino, lo femenino, la niñez, por ejemplo, porque las máscaras, si no mal recuerdo, tenían cierta significancia. Y Dylan finalmente termina huyendo de esa fiesta porque el tipo iba... él entendía que iba como a una especie de premiación, de celebración. Claro. Y le termina mostrando esta danza que finalmente lo termina... Lo descoloca, sí, pues lo descoloca. Pues, y escapa. Sí.
Y yo creo que esto es más bien un rito de iniciación a Dylan. Y bueno, este personaje igual también me gusta mucho porque llega en algún punto de la serie la esposa del Dylan de afuera. Sí, pues, y aquí viene otro temazo, porque es un imbécil afuera. O sea, afuera sí. O sea, más que un imbécil es un fracasado. Es un tipo frustrado, yo diría, sí, ¿cierto? Sí. Y su señora, digamos como que termina reenamorándose de algo que Dylan fue en algún momento. Claro, que tiene que haberlo sido en algún momento. Sí. Le recuerda al Dylan antiguo. Dylan G. Y Dylan que quiere conocer a sus hijos, que sabe que tiene hijos, pero no, que no los conoce. Sí, porque cuando en este último arco de la primera temporada, cuando lo primero que se da cuenta cuando están afuera, es que el loco, tengo una vida. Claro. Ni parezco conocer. Porque me gusta la imagen de Dylan, porque al principio es como ese trabajador buchón que todos odiamos. Sí, así como el weón que te dice así como, ya, pues weón, avanza en la pega. Y no es tu jefe, sino que es un weón así X nomás, ¿cachai? Que te está así y como que, weón, ese personaje, de hecho, yo me acuerdo que me generó mucha reticencia al principio porque... Decía, puta, el conche tu madre pesado, weón, así como, déjame en paz, así yo quiero, como el weón así todo el rato cuando los otros locos están haciendo otra weá o hablando de otra mierda, este weón así como, no sé, deberíamos trabajar, no les parece, ¿cachai? Es como, weón, por algo estamos acá, ¿cachai? Y claro, y te genera mucha resistencia, pero cuando pasa este arco donde los locos salen, ¿cachai? Que es buenísimo, un final de temporada hermoso, en la raja. Sí. Después... Weón, está allá afuera, los locos se dan cuenta de que, al parecer, y inequívocamente creo, o equívocamente, se dan cuenta de que a lo mejor son más de lo que son dentro, pero que no son ellos tampoco. Igual es un debate interesante. Pero ya este weón, claro, empieza a tener este arco de amorío con su señora Auti. O sea, la señora de su Auti es muy curioso. Es muy curioso porque además es el mismo cuerpo. Sí, pues. O sea, no es como que cambie su skin. Sí, y la weá es que, claro, dentro de lo pesado que te podía parecer Dylan al principio, claro, el loco es un buen trabajador, pues weón. Exactamente, sí. Ya estábamos hablando de la imagen de Dylan, como que nos fuimos un poquito del tema. Ojo, que decidimos, como cuando estábamos hablando sobre cómo hacer el podcast, con Ramiro decidimos como dividirlo en temáticas, porque habían muchos temas interesantes para hablar de la weá, y hay uno que nos gustó caleta, que es esta weá de la religión, de lo teológico, que un poco lo nombramos en lo anterior. El culto corporativo. El culto corporativo, y cómo esto viene a reemplazar, y un poco dentro de lo que ya habíamos hablado, habíamos planificado antes, de que, claro, pues estos son seres humanos sin historia, no tienen un pasado, no tienen experiencias, no tienen una narrativa que hayan generado a lo largo de su vida de manera empírica. Son muy maleables, por lo tanto, finalmente la religión en Lumon termina siendo este instrumento de control social evidente, ¿cachai? Pero es evidente porque es necesario dotar de cierto relato a aquellos seres que viven en ese contexto. O sea, Lumon entiende que el ser humano tiene ciertas características donde necesita contar con ciertas certezas, y esas certezas las entrega esta religión de Egan, y se desarrollan bajo un contexto que yo pensaría que si bien es una decisión deliberada, es decir, o sea, los buenos lo hacen por algo, ¿cachai? No una hueá natural. O sea, no creo que esta religión se haya desarrollado así de manera natural como se suelen desarrollar gran parte de las religiones, que son una búsqueda de respuestas. De hecho, la religión podríamos plantearla también como una especie de ciencia, porque es una búsqueda de una verdad. Es irracional e ilógica en muchos casos, pero eso es la búsqueda de la verdad. De hecho, de allá que las ciencias tengan su origen en la religión, ¿cachai? O sea, los primeros científicos de la historia humana eran sacerdotes, ¿cachai? O sea, no hay que olvidar eso, pero acá evidentemente estamos hablando de una religión que está direccionada no hacia la búsqueda de conocimiento, sino al control social. Claro. Por ende, está estructurada de manera deliberada para agarrar en cuestiones específicas aspectos de la religión que tienen que ver con el control social, en donde yo creo que, por ejemplo, más allá de la existencia de un texto sagrado que te indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, también existen rituales. De eso que hablamos de ellos, están estos simbolismos, este sacrificio que es muy judeo-cristiano, de la cabra.
Sí, cierto. Sí. No, a mí, por ejemplo, creo que adelante cuando, y seamos honestos, porque lo que me gustaba la inteligencia artificial, los buenos que están criticando una wea y están así como full metidos en la mierda. y creo que lo planteaba Egan como un mesías. Yo no lo siento tan como un mesías. Para mí Egan tampoco es un dios, ojo. Porque tampoco parece ser una religión con carácter teísta. Parece haber una serie de máximas que sirven de estructura religiosa, pero a pesar de que Egan, claro, más bien yo lo podría ver como una suerte de Buda, como un iluminado. Podría ser. No necesariamente ¿cierto? Como un dios. Sí. Y como que viene a entregarle a través de su experiencia y su desarrollo personal una verdad a aquellos seres humanos que viven en aquel contexto. Recuerdo mucho ese capítulo cuando van como al museo de Egan, que es como su casa. Sí, es muy críptico, creo que me gustaría volver a revisarlo porque no recuerdo mucho más de la idea del capítulo, ¿cachai? Igual la vimos la serie hace rato. Sí, hace algunos... Igual, yo creo que esta cuestión tiene como un pro y un contra. Que la masticáis mejor, pero se te olvidan cosas. Bueno. Sí, eso es lo que te queda pendiente, quizá alguna parte que claro, así como poner las citas. No te acuerdas bien, sí. Es verdad. Entonces, yo creo que ahí, el sentido ritualístico, cómo funcionan estos dos personajes de Mr. Milchick y... la Miss Cobble. Miss Cobble. Selvig. Que son como, de cierta manera actúan como un inquisidor. Sí. Tienen ese papel, esa necesidad de agarrar a su rebaño y redirigirlo a través de distintas tácticas que pueden ser de todo tipo, porque ocupan... Y hemos visto, por ejemplo, premiaciones a los personajes con cosas que también son muy infantiles, por ejemplo, no sé, en un momento del huevo duro hay música, una fiesta de baile, no sé si te acuerdas, que te dan la sensación de cumpleaños de cabros chicos, como de estas fiestas con torta también, o la conmemoración al personaje de Bert cuando se va. Claro, ¿cierto? Como que le hacen una especie de funeral. Una especie de funeral, sí. Todo pareciera estar dirigido a una conciencia muy infantil, muy infantilizada, porque da la sensación de estar en una fiesta de niños. Sí, todo el rato, como que faltan los gorritos y los globitos. Sí. O sea, los globitos están. Y creo que no sé si hay gorritos. No, creo que no hay gorritos, pero es muy infantil. Sí. Me gusta esa idea porque, claro, en el fondo también juegan mucho con la recompensa. Si te das cuenta, Mr. Milchick y Cobble, al momento de aplicar políticas de reintegración a sus ovejas descarriadas, no necesariamente recurren al castigo, sino que recurren al premio a veces, así como, oye, si lo haces bien aquí, este es tu premio, ¿cachai? Un conductismo. Como un conductismo, porque efectivamente estos tipos son niños, podrían ser niños, y es interesante eso, porque ¿por qué no haber construido el humo en una lógica más racional? Como suelen hacer las distopías, que te justifican la existencia de una distopía, no sé, porque quedó la cagada en algún momento, no sé, la humanidad colapsó porque el capitalismo y tal weá, o porque, no sé, bueno, atacó una especie alienígena, o porque pasó un desastre natural culiado. Siempre hay justificaciones de ese tipo, y que justifican de que la humanidad en el momento que viven esos personajes está en la mierda. Exacto. Pero acá en este caso no tenemos. De hecho, no sabemos mucho del mundo de afuera. Muy poco. No tenemos muchas certezas. No se ve tan mal. Claro. Parece haber orden, por ejemplo, social. Aparentemente sí. Sí, parece haber un orden social. Parece haber gente que vive fuera de esta weá también. Sí, hay un capítulo donde vemos a la historia de Miss Selvig. Sí. Y vamos al pueblo en el que ella vivía. Y el pueblo está muy... Está como hecho mierda. Casi devastado.
y se le echa la culpa precisamente a la empresa de Lumon. El motivo parece ser Lumon, ¿sí? Sí, o sea, como... sí. Y a ella la identifican como un agente de Lumon. Claro. Entonces como la tratan un poco de culpa. No es muy Sí. bien bienvenida en su... Sí, un en su capítulo interesante porque Bueno, mucho lore. aprendemos varias cosas. Sí. Sí, y conocemos mucho más el pasado de esta personaje que es Miss Selby, que al final no sabemos si es buena, si es mala, no sabemos bien qué es lo que quiere exactamente. Es que como víctima de tal, no podrías condenarla. O sea, Sí. o sea, ella tiene un sistema de creencias que considera positivo o negativo, según lo que quiera ver en la weá, pero es la gracia, pues. Sí. Es la gracia justamente de, por ejemplo, en estar dentro de una secta, estar dentro de un sistema totalitario, estar dentro de una realidad distópica. Y ella no está separada. No, y ella no está separada, por Sí. ende se entiende que su lavado de cerebro proviene de que ella era realmente una niña, físicamente una niña. Ella no necesita el severance. No, pues no, Ella porque ya viene- está totalmente Sí, dentro. Pero aún claro. así se lo cuestiona. Es interesante porque me acuerdo que lo hablamos en algún momento. De hecho, me acordaba con los chiquillos el otro día. Estábamos hablando sobre siglo XIX, ¿cachai? Así como... ¿Ya? Perdón. ¿Con tus alumnos? Sí. Ah, ya. Estábamos hablando sobre imperialismo, ¿cachai? Entonces, el Ya. imperialismo en el siglo XIX y toda esta ola de expansión militar, territorial que tuvieron los imperios europeos, sobre todo Francia, Reino Unido, en África y en otros lugares del mundo, sudeste asiático también, Ujú. que fueron muy brutales. O sea, fue una forma de colonialismo, pero asquerosa. O sea, perecieron millones y millones de personas. O sea, yo creo que de hecho es aún peor que lo que fue el genocidio nazi. Eso estamos hablando de un proceso histórico muy brígido. Entonces, entre lo que me preguntaban los chicos es cómo los seres humanos llegan a esos resultados. O sea, en qué momento histórico podríamos ver que hay un asesinato en masa de población humana también, Sí. evidentemente, pero ¿por qué nadie hace nada? Como que, ¿por qué nadie se levanta contra eso? ¿Por qué Claro. alguien nos dice esta weá está mal? Y es porque justamente había una construcción de un relato detrás. Hay un relato cultural, un relato religioso, un relato racial incluso en el caso europeo del siglo XIX, sí. que sustenta en la superioridad europea por sobre el resto del mundo y por tanto una suerte de misión histórica de limpieza étnico-racial y también de agarrar a los otros pueblos que no son civilizados, llevarlos de la manito como si fuera un niño y transformarlo en un pueblo civilizado, que fue justamente lo que trató de hacer Europa durante gran parte del siglo XIX. Entonces ya, si tú lo mencionas en términos estructurales, claro, tiene sentido. Sí. Pero ¿quién aplica eso? Sigue siendo un individuo y un ser humano común y corriente. Entonces, ya, si tú te das toda esa vuelta que yo te explicaba de lo estructural y toda la hueá, claro, tiene mucho sentido. Pero finalmente, ¿quiénes ejecutan estas órdenes? ¿Quiénes asesinan? ¿Quiénes aplican programas étnicos raciales, etcétera? Son personas que racionalmente, de alguna manera, justifican el estar haciendo lo que hacen, ¿verdad? Claro. Y me recordaba y ahí les dije, pucha, hay un libro buenísimo que es de Hannah Arendt, que es una filósofa de principios del siglo XX, que era judía, vivió en la Alemania nazi, Ya. fue cercana a Heidegger, de hecho. Ah, ya. De hecho, yo creo que por eso se salvó un poco, pudo salir exiliada. Y ella después hizo todo un estudio desde la psicología, posteriormente en los años 60, 70, el Estado de Israel empezó a perseguir nazis alrededor del mundo y lo empezaron a llevar a Israel de manera forzosa. O sea, los secuestraron y los llevaron para juzgarlos. No Ya. es que estemos haciendo una defensa de los nazis, o sea, pero también una forma bastante extraña de actuar y buscar justicia. Oye, sí. Sí, ya. Sí. Ya iban a secuestrar a estos viejos, que ya estaban viejos evidentemente, se lo llevan para allá, y ella, no recuerdo específicamente en cuál caso se mete, pero empieza a analizar psicológicamente y filosóficamente uno de estos tipos. Ya. Y resulta que empieza a hacerse antecedentes con, pongamos que era un guardia, no sé, de ASS o un encargado de un campo de concentración, una hueá brígida. Ya. Y resulta que este tipo era visto por su comunidad como un buen sujeto, era un Ajá. tipo que su familia lo amaba, que no tenía rasgos psicopáticos, Ya. por ejemplo. Que sus nietos decían que el weón era un abuelo cariñoso, un ejemplo Ajá. de ser humano, ¿cachai? Que la comunidad en sí lo quería, etc. Wow. Entonces Aran se empieza a hacer esa pregunta, ¿qué justifica este tipo de acción? O sea,
porque este tipo parece no ser un psicópata, no tiene rasgos psicopáticos, pero hizo esto. Claro. ¿Cachai? Mató a destajo a población civil y desarmada, ¿cachai? Con una justificación racial o étnica. Entonces ahí la loca, lo que plantea Hannah Arendt, la loca, es que, bueno, ella le da un concepto que es la banalidad del mal. Él dice, finalmente, claro, un poco casándose con esta idea de que el ser humano no es malo de por sí, sino que se pervierte dentro de la lógica estructural. Te conviertes en malo. Y que los estados totalitarios tienen la gracia de que pueden llegar a manipular tanto la información y lo que llega a las masas que pueden convencerlas de que ciertas acciones éticas y morales están bien, aunque todos creamos que están mal. Por tanto, y decía, por ejemplo, estos violadores de los derechos humanos en el fondo creían estar haciendo lo correcto. Sí. Y en algunos casos seguían manteniendo esa posición. Luego de haber pasado. Luego de haber pasado por eso. O sea, era como, tenían esta situación de arrepentimiento. Sé que lo que hice está mal, sé que la forma de hacerlo no era la manera, me arrepiento por ello, pero en el momento creí que era lo correcto. Aún así, y de hecho hay una justificación social, en el momento todos creímos que fue lo correcto. Lo expresan de esa manera. De esa manera. Entonces al final estas figuras de Milchik, de Miss Goebel, son eso. Sí. Porque creen estar haciendo lo correcto. Exacto. Porque seguramente es lo único que han visto a lo largo de su vida. ¿Sí? Es lo único que conocen. Entonces es interesante. Creo que ahí hay un punto para darle vuelta, pero es como muy sociológico, muy denso, muy complejo. Quizás para otro... Quizás podría ser... Sí, me fui como muy en la bola, sí, me fui a la mierda. Yo creo que me va a cortar esa parte porque va a ser muy latero. Ya, pero había un segundo punto dentro de esta lógica, entendiendo ya como que finalmente existe ese punto que lo tenemos aquí anotado. Cierto. Que existe, claro, esta imagen de la senda de Kir como una suerte de meta religión que le enseña a los innings qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el ejemplo hay que seguir y cuáles no. Sí. Mark es, por motivos random, termina teniendo acceso al libro de Rick and Hale, que es su cuñado sí. de Mark Scout. De Mark Scout. Ya quedamos en la weá de que son personas distintas. Sí, del outfit. Y resulta que este libro, que podría significar... Puta, bueno, es que... No bueno, el libro se llama The You You Are, o el tú que tú eres, en español. Pero bueno, es una weá que no leería ni cagando. O sea, si tú vas a una librería y veías esa weá, ¿qué? No, es el típico libro que tú pasas por alto porque no... O sea, sabes que tú no lo vas a necesitar. Lo pudo haber escrito cualquier charlatán. Claro, pues sí, cierto. Sí, claro. Convirtiéndose en... Básicamente el manifiesto para esta incipiente revolución de los INI que comienza con el departamento de refinamiento de macrodatos, si no me equivoco. De microdatos, no me acuerdo. Sí. Y que es liderado por Mark. Sí. Y básicamente es un texto de autoayuda que, como tú dices, lo podría haber escrito cualquier charlatán. Que para nosotros da risa, es muy jocoso. Pero para ellos es muy profundo porque hay mucho autoconocimiento en las frases que ocupa Ricken, creo que se llama. Ricken. Sí. Y este texto lo ocupan los Innis como más bien para conocerse a sí mismos y buscar su identidad. Claro. Y en el fondo, una vez que ellos son conscientes de que son otra persona aparte de su versión Auti, toman este texto como punto inicial para comenzar a hacer algo mucho más grande que ellos mismos y que nos lleva directamente al final de la segunda temporada. Claro. Y que también influye notablemente en la decisión final que tiene Mark. Man, claro, es cuático, qué bacán que te metiste ahí, porque como algo tan irrelevante para nuestra realidad como un libro de autoayuda puede significar en este contexto una weá, pero es la piedra angular del movimiento de toda la weá. Pues si no está el texto, sin el texto no hay nada. No hay segunda temporada, de hecho. No, sí, es interesante. Que quiero detener un poco en Rick and Hale, porque es un personaje que al principio
Uno lo ve como el típico charlatán que Da podría haber risa, escrito da mucha de risa el autoayuda, tipo, así, sí. da risa, chistoso. Pero a mí me daba un poco de condescendencia. Ujú. Porque siento que igual, después de todo, el loco tiene buenos motivos para hacerlo. Sí, sí. El loco es como un poquito tonto, como el silly man, ¿cachai? Sí. Pero el loco está movido por ideales que parecen ser verdaderos, po, bueno. Claro, Y de hecho me gusta sí. mucho porque el loco escribe un libro de autoayuda. Pero él, con su entorno familiar, con su señora, con Mark Scout, también es muy bueno. Sí. Da Es como el que está ejemplo. preocupado de Sí. ello. Oye, weón, debería hacer esta weá. Si necesitáis hablar, habla conmigo, Claro. ¿cachai? Y Mark Scout es muy racional, Sí. ¿cachai? Es profesor aparte. Además, Sí. cierto. Es muy racional y como que en realidad a este weón le parece ridículo, le da risa, pero este Rick Hell igual está genuinamente preocupado del po. Sí. ¿Cachai? Y entonces me gusta Porque, sí, luego, dale. bueno, luego nos damos cuenta, ya cuando va a avanzar la serie, de que había una dinámica de amistad grande entre lo que era Gemma, que es Sí. Miss... Miss... ¿Cómo se llama? Gemma? Miss Casey. Casey, sí, Casey. Dentro, que es Sí. la esposa de Mark. Fuera. Fuera. Y Devon y Ricken, que Devon es la hermana de Mark Sí. y Ricken, que es su esposo. Luego nos damos cuenta, mediante los flashbacks que van teniendo los personajes, que había una muy buena relación entre ellos, Claro. entre las dos parejas. Bueno, sabemos después los planes para hacer una familia que tenemos, Sí. que tenían Mark y Que de Gemma. hecho podrían, no lo explican mucho la segunda temporada, pero ser motivante para que suceda todo, de hecho. Cierto, sí. Y además esto le da mucha más profundidad a los personajes, tanto de Ricken como Devon, porque ellos, al haber conocido a Gemma, también igual entienden un poco el proceso por el que está pasando Mark. Y Mark, sin embargo, se cierra mucho y les dice que ellos jamás van a entender su sentir, porque ellos no perdieron a Gemma como una pareja, sino que la Claro, perdieron como una amiga. Sí, oye, Sí. es interesante. Bueno, es paloya esa wea, porque por eso digo que es la mejor mierda que he visto en mucho tiempo. Porque tenéis estos cuestionamientos filosóficos que hicimos anteriormente con el tema de la religión, con la teología y la wea, y de repente también tenéis weas demasiado humanas y demasiado cotidianas. Superar la muerte de alguien, ¿cachai? Pasar por el duelo que eso significa. Y evidentemente Mark Scout, por muy racional que sea, el loco es incapaz de superar su duelo. Por eso está el Lumos, por eso está ahí. por eso claro. está ahí, ¿cachai? Sí. Pero y alrededor, puta, a pesar de que es un tipo solitario, medio parco, ¿cachai? Bueno, tiene a su hermana que es la raja, lo Sí. apaña así como en todo, incluso cuando sabe que la está cagando. Cierto. Tiene a Ricken que parece ser un idiota, pero legítimamente se preocupa por él, ¿cachai? Sí. Entonces, tiene gente claro, el loco no está solo, po, weón, y- tiene algunos intereses amorosos también que... Claro, van conociendo. sí, se mueva también por ahí como que juega Sí. un poco, ¿cachai? Entonces Ajá. al final es cuático porque te mete eso que no son personajes, bueno, lo que a mí me pasa con Mark Scout es que es muy humano. Sí. O sea, es demasiado humano. No es, weón, un paladín de la ética y la moral. Ujú. Es un weón que de hecho está dispuesto en algún momento a saltarse las reglas y hacer Sí. el mal. Y por ejemplo, cuando le pide esta conversación con la cámara de video. hermosa, weón. Oh, sí. de Weón, Mark. es súper larga de el Mark Scout y capítulo. Mark S. Sí, Sí, weón, sí. es súper larga. Yo al principio cuando dije... Bueno, para que se entienda, es una conversación del Ini con el Audi. Audi por medio de una cámara. Sí. Que Wow, weón, sabes que yo, no sé, me pasó en un principio que dije, ya de verdad van a hacer esta wea y me van a dar la paja culia de ver toda esta wea de conversación. Son como 5 minutos, sí, weón. lo más increíble es que te muestran todo. Todo, ¿no? weón. Sí, sí. Y weón, lo encontré hermoso en muchos sentidos. Siento que está muy bien grabado, muy bien aplicado. Sí. Porque tú te das cuenta, por ejemplo, de las expresiones faciales del actor, Sí, de que no es el mismo. exacto. Las tomas son bacanas a pesar de ser algo sumamente relativamente simple de aplicar, ¿cachai? Porque en espacio físico es como O sea, una cabaña. en el Afuera de la cabaña. Claro, es como en una terraza y en un living. Sí. Y ahí se da Weón, la dinámica. Es weón. muy
Están muy cerca, pero... Muy lejos a la vez. Y a la vez muy lejos, sí. Es increíble. Es la primera vez, aparte, que son capaces de comunicarse. Sí, directamente y con tanta fluidez. Sí. Porque muchas veces se da a los inis, por ejemplo, Heli, Dylan, conocen estos videos. Sí, conocen a sus autis por medio de videos, pero son videos, digamos, que han sido grabados con anterioridad y donde se sabe que el auti está consciente de que este video va para el ini y digamos, me imagino que tendrán alguna idea bien desarrollada o incluso algún diálogo que ellos sepan que van a decir, pero en este caso es básicamente una conversación entre el ini y el auti en un tiempo simultáneo. Claro. Mira, me gusta, Careta, que hayamos llegado a esto y que nos hayamos ido de nuevo al tema. Porque demuestra un poco la profundidad de la construcción del relato que hay detrás, ¿cachai? No hablamos nada de lo técnico, no hablamos nada sobre quién escribió esta historia, ni quién la produjo, cierto, ni quién la dirige. Bueno, que hay hartos directores que se van rotando dentro del mismo equipo. ¿Sí? Por ejemplo, creo que hay un capítulo que no me acuerdo cuál es, pero que lo dirige la buena que es como la encargada como de la dirección artística. ¿Ya? No recuerdo cómo se llama, pero bueno, es precioso, es como el capítulo más precioso y como que se nota que lo dirigió ahí. Es bacán esa weá, como deja también una firmita al autor ahí, como... Perfecto. Este capítulo es como extasiante visualmente y caché que el capítulo termina... ¿No será alguno de la nieve? Parece que es uno de esos, pero tú termináis el capítulo y te das cuenta al tiro que lo dirigió tal persona, ¿cachai? Yeah. O que hay un enfoque distinto, porque todos los capítulos también parecen tener un enfoque distinto, ¿cachai? Cuando están afuera hay otras percepciones sobre cómo se mueve la cámara y todas esas weas, ¿cachai? Después cuando estás adentro hay otra realidad, ¿cachai? Y también hay otra forma de expresar esa realidad. Sí. Y eso obviamente es una firma al autor, como que no quisimos hablar de lo técnico porque yo creo que bueno, es una wea que se 1000 veces ha hablado. O sea, sí. O sea, yo creo que si buscáis podcast de esta wea debe estar lleno, ¿cachai? Debe estar... Pero es interesante. Por otro lado, como para no perder la weá, claro, como decías tú, y volviendo así como retrocediendo 10 minutos atrás, el libro de Ruki Angel termina siendo como un mamotreto revolucionario para los cines, en donde se plantean, podríamos decir, posturas dicotómicas con respecto a lo que plantea teológicamente Lumon. Estamos hablando de que Lumon pone un exceso de... una suerte de, no sé, podríamos hablar de colectivo centralismo en la necesidad de que estos seres humanos trabajan por un fin final que en lo que Kier deja ahí como dando vuelta. Por lo tanto el individuo se pierde dentro de esa realización. Y claro, pues un libro de autoayuda o la autoayuda en general es inmensamente individualista. Cierto. De hecho, proponer esta idea que por lo que se critica la autoayuda en la actualidad de que te estás extrayendo de los factores contextuales en donde te vives, en donde te desarrollas y puedes tú internamente superar todos tus traumas y tus heridas, ¿no? Que sabemos que es falso. O sea, a alguien le tiene que funcionar, ¿no? Pero por algo se venden tanto esas weas, pero me refiero a que claro, bueno, o sea, como de repente me da risa cuando veo estos memes así como, bueno, así como no sacan nada con enviarme a un psiquiatra, bueno, si el problema es el puto capitalismo, pues, bueno. Si la weá está mal, pues, es lo que provoca que estemos mal es externo a nosotros mismos, ¿cachai? Pero un libro de autoayuda en donde has sido negado como individuo en un contexto como en el de Lumon, y ahora alguien te empieza a hablar de tu capacidad de poder ser tú, ¿cachai? De poder moverte, de ser autónomo, ¿cachai? De romper, ¿cachai? Con todo lo externo. Sobre todo para estos buenos que ya se están dando cuenta que viven en un contexto hijo de puta, ¿cachai? Porque bueno, igual, lo que te decía en un principio, imagínate fuera de un weón que su vida se basa en trabajar, weón. Exacto. Es horrendo, weón. Debe ser una realidad... Debe ser una mierda, weón. Pero... horrible, ¿no? Es que es una mierda, weón. Por eso Heliar en algún momento considera la posibilidad del suicidio, porque o sea, qué cosa más terrible que estar encerrado en un loop infinito en tu trabajo. Me acuerdo que esta frase que se ocupa muy desde la izquierda, que suena mucho, esa weá del trabajo dignifica. Ajá, sí. ¿Qué pensáis
Salgamos un poquito de esta wea. Puede ser, pero igual hay algunos peros. O sea, depende primero de qué trabajo estemos hablando. Hay trabajos que, bueno, por ejemplo, lo mismo que hablábamos hace un rato, hay trabajos en los que tienes que hacer cosas horribles, claro. Y yo no sé si eso me va a dignificar como persona. Interesante. Buen punto. Bird, por ejemplo, lo que hacía no lo dignifica como tal. A mí, o sea, eso es totalmente lo contrario a dignificar mi persona. Entonces depende de la función que tú cumplas. Sí, hay trabajos donde yo te podría decir, claro, sí, puedo dignificar a mi ser mediante lo que estoy haciendo, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú hagas y también la intención en cómo lo hagas. Siento y sigo creyendo de que el punto transversal de la serie evidentemente es el trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, por eso te pregunto eso, porque creo que a mí me pasa, no sé, como una persona con ciertas inclinaciones ideológicas, claro, un poco me casaba con esta idea de que lo que nos convierte en sujetos sociales es lo colectivo, por lo tanto, ¿qué tenemos yo en común contigo? Que somos trabajadores. Pero la verdad es que, si lo pienso, no me gusta tanto trabajar. No. Que ojo, que tenga experiencias positivas en el trabajo y que de repente diga, claro, puta, weón, qué buen día, la pasé la zorra, no significa que yo ame trabajar. Exacto. Pero, weón, si a mí me ponía un hippie culiado cuico, weón, enfrente que no trabaja, que escribe libros de autoayuda, claro, voy a decir, oye, este zángano culiado, weón, deberían meterlo en un campo de concentración y obligarlo a trabajar, pues, Entonces pasa que, hay como una suerte de contradicción. O sea, por un lado, puta, no siento que el trabajo dignifique, pero por otro lado, ser un vago culiado tampoco es una opción. Sí. Eso me lleva a una tercera opción, weón. Yo creo que el trabajo dignifica en el sentido de que nosotros los seres humanos somos capaces de sobrellevarlo y llevarlo a cabo, cumplir con él, incluso cuando no queremos. Ya, sí. Y que demuestra un poco esta weá no sé si he escuchado, no me acuerdo qué autor era, el del Sísifo feliz. ¿De cuánto? Sísifo feliz. Feliz. Sísifo feliz. Sí. Ah, es de... Sísifo feliz. Espérate, lo vamos a buscar. No. Cargamos una cosa así. Sísifo feliz. No sé si caché que Sísifo es un weón que está como condenado por los dioses a cargar con una piedra, subirla por una montaña y nunca acaba de eso. Es el que está condenado, sí. Ya, sí. Perfecto. Ya, Albert Camus tiene un ensayo en donde habla sobre este mito de Sísifo y el loco dice, puta, el ser humano básicamente se construye a sí mismo en su experiencia. Uh-huh. Por lo tanto, lo importante no es la meta, lo importante es cómo llegaste ahí. Ajá. Por lo tanto hay que imaginar a Sísifo cargando su piedra siendo feliz. Siendo feliz, sí. ¿Cachai? Sí. Entonces me pasa que tiene que ver, eso evidentemente tiene que ver con el esfuerzo y con el trabajo. Pues, si cuando tú te planteas una meta, sea profesional o no, tú tienes que trabajar para concretarla, ¿cachai? Y en esa concreción, no sé qué tanto te dignificas, pues, porque por ejemplo, si tu meta es ser rico, no sé, pues, entre las alternativas para ser rico está prestar el poto. No sé qué tanto te dignifica, pues, ¿cachai? Exacto. Bueno, entonces, por más que haya gente que lo hace, seguro. Sí, pero por eso, entonces, bajo la lógica de Albert Camus, si lo importante no es el final, sino que es el camino, el proceso. Sí. En el fondo hay que disfrutar de ese proceso, sea tortuoso o no. Y creo que eso es lo que dignifica que los seres humanos igual, a pesar de que el trabajo es tedioso y yo siento que es como una condena el trabajo, porque no solamente el trabajo de tener un contrato, ir a tal lugar, sino que tenés que hacer cosas para sobrevivir, claro, para seguir estando vivo. Y el humano está condenado a eso desde que nace, y desde que existe como especie. O te están preparando para eso. O te están preparando para eso. O ya lo estás haciendo. Por eso nuestras infancias son tan hermosas, porque no trabajamos. Claro. Pero claro, creo que también es dignificante ese hecho de, oye puta, sabes que independiente de todo lo mierda que significa esta weá, lo hago igual porque es necesario. ¿Cachai? Entonces creo que en Severance el trabajo sigue siendo fundamental, weón. Sigue siendo el pilar que mueve todo lo que está detrás. Sí. Para Mark Scout, escapar de la realidad y su sufrimiento es el trabajo, a pesar de que ni siquiera él lo vive.
sino que él tiene Sí, una po. esperanza de que ese weón que está despierto, no sé cuánto será la jornada laboral, creo que eran como 6 horas, como que Sí, no debe ser. lo hablan explícitamente, No. pero son cortas. Más o menos, sí. No sí, son sí, tan se largas. puede Sí. calcular un poco. Entonces, claro, pues él en el fondo pone, y creo que, bueno, no sé si te ha pasado, que hay pasado por un mal momento y decís, bueno, no, si tiro licencia me voy a ir a la puta porque voy a estar en mi casa, weón, solo, pasándola como el pico, me voy a sentir mal. Entonces decís, puta, prefiero ir a trabajar, porque Sí. al menos me voy a distraer. Sí, me ha pasado. Esta es una versión exagerada de En eso. momentos muy malos, Sí, po, bueno. la verdad el trabajo termina irónicamente convirtiéndose en un escape, Mm. porque muchas veces tu ser necesita salir y bueno, me pasó personalmente en algún momento que tuve muy malo en el que ir al trabajo era como mi manera de salir de ahí y la verdad me sirvió en el momento porque mi ambiente laboral me ayuda, mi ambiente laboral es bueno, pero yo sé que no Ay, es otra la mierda. normalidad para el resto de la gente, o sea, Mm. es un caso muy personal, muy particular. Sí, po. En el que a mí me sirvió de esa manera, pero estoy muy claro que para mucha gente no es así. Yo creo que es un buen momento para explicar qué somos como personas. Sí, ¿ah? Ya que porque nos fuimos en esa wea, ya. Sí. No hicimos introducción porque Nada. empezamos a grabar y a hablar de la wea nomás, pero Sí. somos profesores. Primero que todo, antes que nuestros propios nombres, somos profesores. Exactamente. Está conmigo Ramiro Aquí Ávila, estamos, ¿cierto? Ramiro Ávila, sí. Sí, y Pablo Cisterna por el otro lado, profesor de De inglés, y de historia. así es. Cuático, weón. Sí. Porque siento que como que no podí escuchar el podcast y comprender toda la weá que hablamos si no explicamos quiénes son. Sí, po, es verdad. Quizás deberíamos haberlo hecho al Pero deberíamos haber principio, partido, pero igual se puede editar esta weá Sí, así como un esto es parche editable. coleado así Esto como se puede- muy buenas. Sí. eh. Claro. Este es el podcast. Sí. No, igual es interesante. Creo que, eso es lo bacán de darle vuelta a este tipo de series, es que son aplicables a contextos, a hacer reflexiones sobre uno mismo. Ujú. Creo que en eso está su importancia artística, weón, Sí. en la capacidad de hacer reflexionar lo otro, las distopías, estos mundos extraños o utópicos en algunos casos. Ujú. Lo que buscan del espectador es que reflexione sobre eso, Claro. ¿cachai? En que Porque cuestione su Severance- realidad. Sí, Severance, a pesar de ser una utopía, igual guarda muchas semejanzas con lo que es nuestra vida cotidiana y además plantea la pregunta de que esto podría llegar a ocurrir en la vida real. Esto, y si fuera así, si tú tuvieras la posibilidad de hacerlo, ¿lo harías? Igual creo que es una muy buena interrogante, ¿no? Te metiste igual en un rollo agilado, weón. Es que eso. Quizás para otro capítulo. Sí, porque creo que no podemos separar, como no se puede separar la obra del autor, Ujú. creo que tampoco se puede separar la obra del espectador, weón. Ya, la obra del O sea, espectador. siento que quien ve la weá, Ujú. obviamente va a ver reflejadas ciertas weá que, Sí, que claro, no tienen todos pasamos. mucho que ver con uno. Por ejemplo, lo que decías tú ahora al final, y yo te lo decía y te lo tiraba porque también lo hago, cuando Sí. estoy muy paloyo emocionalmente, el trabajo es una válvula de escape, po, weón. sí, Y entonces por eso uno genera empatía por Mark Scout, Claro. lo hizo por algo, a pesar de que el resultado de eso es darle vida a otra persona ujú, que está encarcelada prácticamente sí, y que no puede existir más allá de esas cuatro paredes. claro. Entonces, y que irónicamente comparte tu mismo cuerpo. que sí, pues si se Sí. quiere, si se quiere matar, se mata, pues, Sí, weón. sí. Sí. Oh, brígido. Entonces, claro, es una convivencia simultánea de dos conciencias y por eso creo que me gusta tanto lo que son las intros
de la primera y la segunda temporada son muy buenas. creo que juega mucho con esa idea de el cuerpo habitado por dos conciencias. Sí, eso me gusta mucho, siento que además a nivel artístico son muy bonitas, buenas introducciones. O sea, ahí a una que yo serie. quiero hacer un paralelo. Creo que Ajá. he estado viendo últimamente algunas series de Apple TV. Ujú. Salió una wea que se llama Amigos y Vecinos, o Vecinos y Amigos, no me acuerdo. ¿Ya? Friends and Neighbors. Ah, ya. Bueno, es muy buena y sabéis que la intro me recordó mucho al estilo de la intro de Severance. De Severance, Y a pesar ya. de que bueno, la wea no tiene nada que ver con la distopía, es una historia Ajá. culiana. Ya. Muy buena, te la recomiendo. Ajá. Y como que siento que a lo mejor, no sé, como que veo ahí un poquito que Apple TV está jugando también con cierto estilo artístico. Y creo puede que, ser. a diferencia de otras plataformas, Apple TV tiene muy poco contenido. Weón. Cierto. Es no muy tienen... poco. O sea, tú te metías a ver, yo me meto a ver y está en la misma web de siempre. Así de repente Ya. aparece una serie nueva y es como, la voy a ver porque los buenos te dan una suerte de garantía de que la web es buena. Claro. Igual eso gusta. Igual Sí. he visto weas malas en la web, tengo que admitir. Por ejemplo, Ajá. esa wea de que queríamos grabar igual de podcast. Ah, de... Pues el tal libro Asimov, culiado de Asimov, Fundación, sí, weón. Fundación, La sí. Fundación no es tan mala, Sí. pero weón, pervierte la Se idea aleja original, sí, mucho. demasiado. Sí, o sea. sí, mucho. Como de- que si fuera una historia aparte, lo hubiese tolerado. Claro. Pero como está basado en Fundación y esta weá, no sé, siento que se fue muy a la Creo que chuta. se prostituye mucho la idea de... Sí, siento que se fue así como que el weón que escribió el guión de la weá así se fumó unos pitos culiados, se leyó el libro, se Y fumó estaban unos pitos y malos. decía, estaban mal y dijo cualquier weá nomás, a ver qué weá pasar. Sí, sí. Pero no, pero claro, eso es también porque nos gusta mucho el libro. Cierto. Igual me declaro Es así verdad. como fan de Asimov, me gusta mucho. Bueno, sí, aguante. Grandes obras. Y bueno, señoras y señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este podcast y lo dejamos muy invitados para lo que se viene, porque esperamos seguir cubriendo otras temáticas de esta serie, que es muy buena, así que véanla. Y también los invitamos a escuchar el otro podcast que hicimos sobre Starship Troopers y Brasil. Así que si no lo han escuchado, los invitamos también a que escuchen eso. Muchas gracias y nos veremos. Aguante la bóveda. Aguante, loco. Sape.